Bendiciones, salud y paz para toda mi amada audiencia que están en sintonía con el programa Apologética del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Trato siempre de mencionar el nombre completo del Hijo de Dios, Jesucristo. Jesús es Salvador y Cristo ungido. Así que es el Salvador ungido. El único que recibió la unción, como dice Isaías 61, del 1 al 3, para traer la salvación eterna a todo el género humano. En la pasada programación hemos estado hablando de la forma de Dios revelarse y manifestarse a la vida de nosotros los seres humanos. Y cuando miramos toda la interpretación del mundo religioso de la forma de Dios manifestarse a nosotros, hay tanta polémica, tanta complejidad, tanta perplejidad de esta revelación de Dios para los seres humanos, que hasta el día de hoy sigue el debate, sigue la situación. La perplejidad seguirá para siempre mientras estemos aquí vivos en la tierra existiendo. Cuando se tiene que ver con la revelación y el ser de Dios. Yo mismo tengo mi lucha en investigar, estudiar, leer la palabra de Dios, ver escritores, hombres y mujeres que se han dado al estudio, amén, de la palabra de Dios. Y trato todo el tiempo de que el Espíritu Santo pueda iluminarme a mí acerca de la revelación de Dios. No revelarme, sino iluminarme, porque ya toda la revelación de Dios está aquí. Y que en esa iluminación vamos a saber, no a entender ni comprender, sino que vamos a ver la intención, el propósito y la voluntad de Dios para con nosotros, los seres humanos que somos la obra maestra de toda la creación. Y que este escrito bíblico, esta Biblia, es donde nosotros encontramos la narrativa de la revelación divina de Dios. Es donde nosotros encontramos la interpretación de la misma narrativa de la revelación de Dios, porque la Escritura es su propio intérprete. Yo sé que son cosas que ustedes van a oír de mi voz, que quizás no le están oyendo en otros lugares. Porque para hablar de esta forma que yo hablo hay que estudiar. Hay que leer. Hay que consagrarse
a conocer la verdad de Dios revelada, sin estar buscando revelación. Porque una de las crisis que tienen muchas personas es que andan buscando revelación. En vez de estar buscando la iluminación de la revelación, andan buscando revelación. Y ahí está Satanás y los demonios y la fuerza del mal, que le van a dar revelación. Le van a dar sueños, visiones y hasta profecía. Estas personas que se han desviado de la verdad, de la revelación de Dios, queriendo recibir más de lo que no ha sido revelado. Y ahí es donde aplicamos Deuteronomio 29:29, que lo revelado es para los hombres y los hijos de los hombres, pero los secretos de Dios pertenecen a Dios. Entonces, en esos secretos de Dios, Dios aún teniendo su secreto determinó que la humanidad lo conociera. Y parece que vemos al apóstol Pablo en 1 Corintios 1 y 2, que los príncipes, la jerarquía angelical, no conocieron estos secretos de Dios. Sin embargo, Dios los guardó para nosotros. Pedro también habló de eso. Y por eso es que el próximo libro que viene, cuando lo mande a publicar en Amazon, se llama Nosotros somos la obra maestra de Dios. Porque somos lo último en la creación. Y dentro de la creación, de los planes, los propósitos y la intención de Dios, fuimos lo que se les reveló el pasado, presente y futuro de todo el universo, incluyendo la jerarquía angelical, incluyendo a Lucifer, el ángel caído. Porque en el capítulo 19 y capítulo 20 vemos la destrucción del anticristo y el falso profeta que fueron lanzados al lago de fuego. En el capítulo 20, verso 10, vemos a Lucifer, que es lanzado al lago de fuego, donde estaba el anticristo y el falso profeta. Capítulo 20, verso 10. Y después el capítulo 11, el juicio final, el trono blanco, y después de eso, la eternidad. Así que, cuando nosotros miramos la humanidad que somos nosotros no tenemos la menor idea de lo que es nuestra creación, de lo importante de nuestra creación, de la gloria que hemos recibido de ser la obra maestra de Dios. No tenemos la menor idea. Y digo, no tenemos la menor idea porque cuando nosotros mismos nos hacemos daño, cuando nosotros mismos nos atacamos, cuando nosotros mismos nos destruimos, cuando nosotros mismos somos los peores enemigos de nosotros mismos, ahí es donde digo que no tenemos la menor idea de la importancia de nuestra creación como seres humanos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Y que todo esto ha sido revelado desde Génesis hasta Apocalipsis en un sistema no cronológico como nosotros tenemos que hacer cuando estudiamos doctorado y tenemos que hacer tesis doctorales, que tenemos que tener una cronología de orden de pasado, presente y futuro. Y que
cuando escribimos la tesis doctoral, que es un libro, tenemos que escribir una página que diga una cosa y la próxima página va a continuar con lo que dice la página anterior y no cambiar de tema continuamente como hacen muchos predicadores, que tienen que citar de Génesis a Apocalipsis para predicar un mensaje, cuando un solo texto es suficiente para predicar un día entero. Pero si no estudiamos homilética, el arte de la predicación, no estudiamos nada de esas cosas, pues creemos que lo estamos haciendo bien, de acuerdo a nosotros. Bien. Y que si usamos otros textos bíblicos es para validar y confirmar el texto principal que se usó como base y fundación, lo otro que se usan para soportar el cuerpo que se está presentando de la información de esa palabra o mensaje de Dios. Pero ese es otro tema para otro tiempo. Antes de los ángeles ser creado, Dios era. Antes de los cielos ser creado, Dios era. Antes de los miles y miles y miles de planetas que hay en el universo, Dios era. Antes que las constelaciones de los cielos fueran creadas, Dios era. Antes que el ser humano fuese creado, Dios era. Antes que la tierra fuese creado, Dios era. Que eso es lo que dice en Isaías 43, 13. Antes que hubiera día, yo era. Quiero darle énfasis a esta situación hoy para que nosotros no pretendo que usted entienda y comprenda, porque yo mismo estoy hablando y no comprendo ni entiendo, pero lo estoy hablando. Porque lo conozco. Como conozco la temática y tengo propiedad para hablar del tema por los estudios y todas las cosas que yo he recibido en más de 60 años en este servicio a Dios y este servir a Dios, puedo hablar con propiedad de lo que estoy enseñándole a ustedes. Para Dios, yo nací el otro día. Usted nació el otro día. Y antes de usted nacer, ya Dios sabía que usted iba a nacer. Porque como Dios es un eterno presente, las cosas futuras son el presente de Dios día y noche. Y la grandeza de Dios es que todo el futuro del universo está delante de Dios. Dios no tiene que esperar, porque Dios no está limitado al tiempo, nosotros sí. La creación sí, la tierra sí, la luna, el sol sí. Y toda la constelación de los cielos, las estrellas, la galaxia, todo está sometido al tiempo. Y tiene una variación de cambio continuo y constante. Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios es siempre igual. Dios siempre ha sido, Dios siempre es, y Dios siempre será. Nosotros somos porque Dios es. Y en ese es de Dios, Él determinó crearte a ti y a mí. Por causa de su amor, su bondad, su benignidad. Igualmente la jerarquía que fue creada primero que nosotros, angelical, vino a ser.
por causa del Dios que es. Y como Dios es, de Él ser es, vino la existencia de lo que es hoy en día. Entonces, en un determinado y anticipado consejo de Dios, como dice Pedro en Hechos 2, 22, 23, en ese conocimiento de Dios, en esa sapiencia de Dios, que lo sabe todo, lo conoce todo, lo entiende todo, lo comprende todo, y nada se oculta de Dios, Dios estableció de hacer el universo. Es como que si el universo estaba en un vacío y solamente estaba Dios. Y no había nada más que Dios. Y Dios determina crear con el poder de su palabra seres angelicales que estuviesen alrededor de Dios y en los lugares de Dios donde está Dios. Y después que Él decide hacer la jerarquía angelical, Él establece nombre de trono, dominio, potestades, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, huestes espirituales. Todo eso lo creó Dios. Y que no solamente lo creó Dios, sino que a cada uno le puso un nombre y le dio un oficio. Los serafines, los querubines, eran los que más cerca estaban de la gloria de Dios en el cielo. Y los serafines de Isaías 6, que andan con 6 alas, están llenos de ojos, los seres vivientes, están delante de Dios diciendo santo, santo, santo. Y cuando Dios creó la tierra y creó a los seres humanos, se añadió un cuarto serafín que comenzó a decir: la tierra está llena de tu gloria. Así que, y es bien interesante lo que le estoy diciendo, porque usted no va a leer eso en ningún lugar. Porque antes eran los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, los tronos, los dominios, las potestades. Y se habla que los tronos es la jerarquía mayor que hay en el cielo. Porque son los que designan con Dios, los que se sientan con Dios. Es una cosa increíble. Y los seres humanos han encontrado tantas cosas tan hermosas en la Escritura que es impresionante estudiar y leer, porque usted no va a leer eso en libros pequeños. Usted tiene que comprar libros que cuesten mucho dinero para entender estas cosas, porque muchas personas se dedicaron a estudiar los idiomas originales de hebreo y griego, arameo, y han buscado los significados de las palabras, y hoy en día nos dan más luz a nosotros de esa revelación de Dios, para que el Espíritu Santo siga iluminándonos a nosotros, para poder apreciar mejor la realidad del Dios existencial, que es por sí mismo, para sí mismo y en sí mismo su propia existencia. Entonces, toda esta jerarquía angelical se le dieron posiciones en el cielo. Sin embargo,
también se le dio free will o libre albedrío a cada uno de ellos. Y eso solamente lo hizo la santidad de Dios. En la santidad de Dios, Dios determinó que todo lo que Dios iba a crear iba a tener libre voluntad. Es una cosa increíble. Y Dios determina que todas sus criaturas y después las criaturas de la tierra tuviesen libre albedrío. Posición donde ellos y ellas determinarían si servir al Creador o no servir al Creador. Una cosa increíble. Una cosa increíble. Pero eso solamente lo hace la santidad de Dios, donde está lo que es sano, lo que es hermoso, maravilloso, bueno, glorioso, majestuoso, excelso, divino. Que jamás nosotros vamos a entender eso y comprender eso. Solamente lo podemos hablar como yo se lo estoy hablando. Dios confía tanto en Dios, en Dios mismo, que todo lo que salió de Él le dio free will. Es increíble, libre voluntad. Y que aunque esa creación que Dios hace no le quería servir o no le quiso servir, Dios no perdió. Cuando usted ama, usted no pierde. Pierde el que pierde el amor que usted le da a esa persona. Es el que pierde. En el amor no se pierde. Si a usted lo dejaron, si lo abandonaron, si se separaron de usted, usted no perdió. Perdió la persona a quien usted amó y quiso estar con él o con ella. Es la misma situación de Dios. Dios hizo todo, Dios no ha perdido nada. Porque Dios en su amor determinó crear criatura, con la idea de que toda esa criatura tuviese libre voluntad para determinar servir al Creador. Eso es increíble, como le estoy diciendo. Y lo primero que vemos dentro de la criatura del cielo es que una tercera parte se rebela contra el Creador. Eso es más increíble. Por eso yo he escrito en mis libros la incomprensión de todas estas cosas que ocurrieron antes que ocurriesen aquí en la tierra, en el cielo. Una tercera parte de toda esa creación angelical, de todos los nombres y apellidos, se unieron con Lucifer, el ángel querubín protector, el sello de la perfección en el cielo, el que Dios llenó de hermosura, esplendor y sabiduría. Reunió a una tercera parte de los ángeles escondidos en el cielo, pero en el cielo de donde él vivía. Porque cuando Dios hizo a Lucifer, él le hizo su santuario, le hizo su castillo, su casa, y lo vistió con todas las piedras hermosas y maravillosas. Y lo tenía delante de Dios, adorando y cantando, porque Lucifer era su propia música. Es tremendo. Me imagino yo, cuando Lucifer ve a uno de nosotros cantar, con una voz angelical, me imagino yo el celo y la envidia, porque él es malo. Él fue el que produjo el engendro, él fue el engendro de la maldad que existe en el universo y contaminó a los seres humanos con ese engendro de maldad y propagó su propia especie de rebelión y de maldad en una tercera parte de los ángeles, y después, cuando estaba aquí en la tierra, engañó a Adán y a Eva, y por ahí siguió el pecado original que no ha alcanzado a cada uno de nosotros.
Pero nosotros podemos ver jóvenes, damas, caballeros, cantando en concierto, en la televisión, con unas voces que los pelos se le paran a uno los seres humanos. A otros nos ponen a llorar canciones que cantan ciertas personas. Usted se puede imaginar Lucero, el hijo de la mañana, el querubín grande y protector, oyendo a una de las obras maestras de Dios cantando, especialmente cántico para el Señor, con voces angelicales. Me imagino yo cómo él se sentirá, porque él hizo eso una vez. Estaba oyendo un testimonio de un joven que estaba en la iglesia orando, y que mientras él estaba orando, Dios lo comenzó a elevar al espacio. Él iba subiendo y él estaba mirando la tierra, que se hacía pequeña, así como cuando uno va en el avión, que va subiendo y comienza a ver la miniatura de todo. Mientras iba subiendo, él dice que hubo una intercesión de Lucifer. Y mientras iba subiendo para ver a Dios allá arriba y recibir lo que Dios le iba a dar a este joven, él dice que Lucifer le dijo, Él es mi padre también. Wow. Él es mi padre también. Y hay cosas que hasta el día de hoy nosotros no las vamos a entender ni comprender. Porque Dios no destruye lo que Él crea. Es todo lo contrario. Por la libre voluntad que Dios nos ha dado a nosotros tenemos esa facultad de destruirnos nosotros mismos. De que alguien dijo, ¿y por qué Dios no mata a Satanás? Dios no tiene que matar, porque en la santidad de Dios, Dios no mata. Nosotros somos los que nos matamos con nuestro pecado, nuestras maldades, nuestro engendro de mal. Nosotros somos los que nos hacemos daño a nosotros mismos. Satanás no tiene que hacer nada, ni Dios tampoco. Y por eso es que tenemos que estar conectados de la vid, como dice Juan 15, para mantenernos en la vida existencial que Dios nos ha dado, y que podamos recibir todo lo prometido de Dios en su palabra, 2. O sea, Dios era antes que nosotros, antes que la jerarquía angelical, antes del universo. Y lo interesante es que hace más de 10 años se creó un telescopio llamado Hubble, y se gastó más de 10 billones de dólares para crear este nuevo telescopio que ha superado el telescopio que hay en Arecibo, Puerto Rico, y los telescopios que hay en México, que eran los que se usaban para mirar el espacio. Este telescopio, el más avanzado que se ha hecho, que tiene diamante y tiene de todo, y cámara y todo, fue lanzado y lleva ya millones y millones de millas en el espacio tirando fotos. Y esas fotos están viniendo a la NASA. Mire lo que ha hecho el conocimiento del hombre y la mujer aquí en esta tierra, porque eso cumple a Daniel 12:4. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo considero la NASA como la torre de Babel en Génesis 11. Cuando Nimrod se levanta en la llanura de Sinar y decide hacerle una torre que llegue al cielo. Y desde Génesis 11, el ser humano siempre ha surcado el espacio, ha querido
ver qué es lo que hay fuera del planeta Tierra. ¿Qué es lo que hay allá arriba? Y este telescopio anda millares y millones de millas en el espacio tirando fotos y mandándolo aquí. Y han descubierto cientos y miles de planetas que hay allá arriba, que no estaban en los estudios del espacio aquí en las escuelas y en las universidades. Así que alguien va a tener que escribir otro libro que tiene que ver con los nuevos descubrimientos en el más allá. Y se han encontrado planetas que solamente son mares llenos de agua. No hay tierra, lo que es lleno de agua. Han descubierto un planeta que es un planeta de diamante. Todo es diamante. Ese planeta está a millones de millas de aquí. Bien. Han descubierto planetas que lo que hay es nieve botando fuego. Nieve en fuego. Y a mí me gusta estudiar todas esas cosas que se está descubriendo porque veo la grandeza de Dios en la mente de estos hombres y mujeres científicos que nos ayudan a tener un conocimiento mejor de esta creación tan poderosa que Dios nos ha dado a nosotros. Y no hemos oído otra creación haciendo lo que está haciendo la obra maestra de Dios, que somos nosotros, surcando los espacios para ver todo lo que hay allá. Desde luego que también están los AI, que son los robots y todas esas cosas que se están creando hoy en día, que están creando también mentiras, embustes, que están creando situaciones para que se hagan virales, para hacer dinero, y eso es otra cosa. Bien. Entonces, como Dios era antes que nosotros, y Dios determina que nosotros seamos, Dios determina que la jerarquía angelical sea, y que a cada uno le dio su nombre y apellido, como dice la Biblia, que él conoce las estrellas y llama a cada una por su nombre. Yo tengo 38 en adelante y 39. Y en los Salmos se habla de eso también. Bien. Nosotros estamos aquí en la tierra después que Adán y Eva cometen el error de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero aún así, en la creación y formación del hombre y la mujer, como dice Génesis 2:7, que Dios tomó del polvo de la tierra, lo más refinado de la tierra, y formó al hombre, sopló en su nariz, y el hombre iba a nacer un ser viviente. Después en Génesis 2:22-23 habla de que tomó a la mujer de la costilla del hombre, y la mujer vino a ser la pareja de Adán. Pero esa fue otra creación, otra formación y otra situación separada de la creación de los ángeles. Dios tiene sus asuntos, su programa con los ángeles. Y Dios tiene su programa con la obra maestra de Dios que somos nosotros. Bien. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido entonces? Que la raza humana, sin darse cuenta de ser la obra maestra de Dios, ha incurrido en querer saber de los ángeles, de los arcángeles, de los serafines, de los querubines,
de la potestad de los gobernadores, antes de hablar de tinieblas, las huestes espirituales. Queremos saber de todo eso y menos de Dios. Entonces, nuestra concentración como ser humano es conocer a Dios en su propósito, intención y voluntad para nosotros. Y dejar la demás creación de Dios tranquila. Porque nos hemos ocupado en conocer lo vasto, lo grandioso del universo. Y nos hemos desviado de conocer al creador de ese vasto universo. ¿Y qué es la forma de nosotros ser como seres humanos? Lo practicamos en nuestras relaciones. Ahora, en nuestras relaciones humanas la practicamos dentro de un estado de pecado. Porque en el estado de sanidad, de inocencia, de perfección, completo, total, no había esa situación variante en Adán y en Eva, cuando todo estaba bien. Inmediatamente que entró el pecado, lo que hay en nosotros es una inestabilidad física, emocional y espiritual y económica. Lo que hay es una insatisfacción de nuestras pasiones, nuestro deseo, nuestro sueño. Porque inmediatamente que entra el pecado en el corazón de Adán y Eva, todo fue incompleto, todo fue insatisfecho. Todo se dañó con nosotros, no en Dios. Que Dios siempre ha seguido igual y nada daña a Dios y nada afecta a Dios. Dios siempre es igual. Tanto una tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios como la humanidad, fuimos los que perdimos. Dios no ha perdido nada. Porque Dios es inmutable. Su decreto, su estatuto, su mandamiento, su palabra, su profecía, todo lo que Dios estableció, eso permanece igual siempre. Los que somos continuamente cambiables somos nosotros. No podemos retener una relación con una mujer o con un hombre. Tenemos que estar cambiando. Por la insatisfacción que hay en nosotros. Y si no nos apegamos a Dios y buscamos el rostro del Señor, van a venir los divorcios y las separaciones. Porque en Dios es que se encuentra toda la realidad e intención y propósito de lo que Dios quería con la humanidad y con los ángeles también. Usted sabe lo arrepentido que están una tercera parte de los ángeles que se unieron a Lucifer. Usted no sabe la crisis mental, psicológica, emocional que tienen esos seres que decidieron rebelarse contra su creador. Entonces ellos cubren todo eso psicológicamente haciendo mal. Pero ellos saben que hay en el cielo un Dios que lo está viendo todo. Ellos saben. Entonces, como Pedro dice, que la gente que pecan son abofeteados por el pecado. Y si nosotros haciendo el bien somos castigados y perseguidos, pues estamos en mejor condición. La epístola de Pedro, que nos habla de eso.
Entonces, ¿cómo nosotros cambiamos nuestro derrotero de conocimiento, de búsqueda, de entendimiento, de comprensión de las cosas espirituales y comenzamos a centrar nuestra vida en conocer, como dice Isaías 43:10, en conocer a Dios? Como dice el Salmo 46:10, conocer que yo soy Dios. En vez de usted estar buscando quién es Gabriel, quién es Miguel, quién es fulano, sutano y perencejo, ¿por qué usted no conoce a Dios? Porque cuando conocemos a Dios, nuestro Creador, entonces vamos a conocer los planes, los propósitos y la intención que Dios siempre ha tenido con cada uno de nosotros. Lo que el Salmo 104, versos 4 y 5 dice que los ángeles son mensajeros, son las flamas de fuego de Dios. Eso es lo que dice el Salmo. ¿Ve? Entonces el interés de 40 y pico de millones de iglesias que hay en el mundo y más de 50 millones de pastores y pastores que hay en el mundo, debe ser que tanto esa pastoral como los miembros de esas congregaciones conozcan a Dios. Y que la enseñanza, la proclamación del Evangelio es para que todo ese grupo de personas conozca a Dios. Está bien que hablemos de los ángeles, un estudio seguro. Y está bien que hablemos de los ángeles caídos. Todo eso hay que hablarlo, porque todo eso está en la Escritura. Pero que no debe ser el centro, lo mayor de estudio, de enseñanza. La enseñanza principal tiene que ser Dios, el Creador, el Señor del universo, el que creó todas las cosas para que todas las cosas le adore y le alabe. Y eso comenzó en el cielo. Porque esa jerarquía de serafines, de querubines, son los que están delante del trono de Dios, adorando y alabando a Dios. Los otros ángeles tienen otras funciones. Hay unos que están más cerca, hay unos que están más. Y eso ocurre. Y qué lío y qué problema nosotros tenemos, ¿no? Por la envidia y los celos que nosotros tenemos. Cuando el Hijo de Dios vino a la tierra, Él tomó 12 discípulos, pero de los 12 tomó 3. Juan, Pedro y Jacobo. Eso era lo que estaba en el círculo cercano de Jesús. Habían otros 9. ¿Por qué no? No, Él tomó 3. A esos 3 Él se abrió su corazón como Hijo de Dios. En el cielo, Dios determinó hacer al querubín protector y reunió, como dice Isaías 14 y Ezequiel 28, a toda la jerarquía angelical que había sido creada primero que Lucifer. Que Lucifer no es el ángel más viejo que hubo en el cielo, no, ya Dios había creado todo y decidió hacer esa obra maestra que le llamó el sello de la perfección allá arriba. ¿Y qué nos dice Isaías? ¿Cómo lo vistió? ¿Cómo nos dice Ezequiel? ¿Cómo lo vistió? ¿Cómo lo llenó de sabiduría, de hermosura, de esplendor? Y le hizo su propio santuario que era de piedra, de fuego. Dios hace eso porque Dios es Dios. Y eso no tuvo que nada con excepción de personas. Simplemente que Lucifer tenía libre albedrío, free will. Que Dios no obliga a nadie, Dios no le pone la mano en el cuello a la gente para que hagan las cosas, no, eso somos nosotros los humanos que somos malos. Porque tenemos el engendro del pecado y el pecado original de Adán y Eva. Pero sé que en este mundo existen dictadores totalitarios,
fascistas, comunistas, de toda esa clase de personas que quieren gobernar con mano de hierro y que la gente se someta a su voluntad. Dios no es así. Jesús dijo, yo estoy a la puerta y toco. Si tú me abres, yo entro y como contigo. ¿Ve? Jesús dijo en Mateo 11:28, todo trabajado y cargado, venid a mí y descansad. Ligera, liviana es mi carga. ¿Ve? Yo soy la luz verdadera. El que viene a mí recibirá la luz de la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre si no es por mí. Entonces, todo eso está en el libro de Juan, porque el libro de Juan es el libro que escribe acerca del Hijo de Dios para la iglesia. Pero es otro tema. El tema principal que estamos hablando es del Dios único y verdadero. Porque vamos a ir hablando. Entonces, Dios es uno. Israel sabía que Dios era uno. Entonces, Dios determina hablar de un hijo. Dios determina hablar de un Espíritu Santo. Y ahí se confundió Israel y se confundió todo el mundo. Pero Dios, con toda esa manifestación de Padre, Hijo y Espíritu Santo, es uno. Dios no son tres dioses, es un solo Dios manifestado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo para salvarnos a nosotros, para rescatarnos a nosotros, para reparar nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, restaurar nuestra relación con Dios. Y aún así, Dios haciendo todas esas cosas, seguimos confundidos. Seguimos divididos con todas las religiones que hay en el mundo, con todas las versiones que hay en el mundo. Hay una sola versión de Dios y eso está de Génesis hasta Apocalipsis. Ahí que está la versión única y exclusiva de Dios. No está en mí, ni en usted, ni en aquello que predica y enseña. Está en la Sagrada Escritura. Por eso es que cada persona que habla de Dios te tiene que ir a la Escritura para ver si la persona que está hablando está conectando con la revelación verdadera de Dios, de la palabra de Dios. Así que un eterno momento de Dios, cuando todo era un vacío, Dios determina crear la jerarquía angelical. Que esa jerarquía angelical que no sabemos los billones que son, los millones que son, no sabemos el número. Aún Apocalipsis 12, 3, 4, que habla que una tercera parte de esos ángeles fueron lanzados a la tierra, no sabemos la cantidad de número de una tercera parte de los ángeles en los cielos, no sabemos. Solamente dice una tercera parte. Entonces, Cristo habló en Mateo 26 que si él quería, él iba a rogar al Padre para que le mandara 12 legiones de ángeles para defenderlo y cuidarlo y protegerlo en el tiempo donde él estaba orando para ser entregado al sacrificio del Calvario. Y ya se ha visto que 12 legiones de ángeles eran 72,000 ángeles. Entonces, la otra realidad es que la jerarquía angelical no es lo primero. Lo primero es Dios. Y después de la jerarquía angelical sigue siendo Dios. Y después de la creación de los seres humanos sigue siendo Dios. Aún Dios creando todo el universo y todos esos miles y millones de planetas y galaxias y constelación de los cielos y estrellas,
que Dios creó, que eso él lo tiene todo en la palma de su mano, Dios sigue siendo Dios. Y que después de la caída de Adán y Eva, la visión del ser humano se desvió. La búsqueda del ser humano se desvió. Los motivos del ser humano se desviaron. Las intenciones del ser humano se desviaron. Los deseos del ser humano se desviaron. Y ese desvío es lo que ha traído la gran confusión tanto en los ángeles caídos como en nosotros los seres humanos. Porque así como una tercera parte se unió a Lucifer para dar un golpe de estado al Creador, así los seres humanos que siguen haciendo mal, destruyendo, sin saber, sin conocer que hay un mal en nosotros, que cuando ese mal nos acosa, nos asedia, como dice en la Escritura, que Satanás nos asedia y nos acosa, tenemos que regresar a Dios. Y antes de hacer una decisión, antes de confrontar a una persona, antes de hacer nada, orar a Dios si lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer, es apropiado, es debido, y si es de la forma que en la santidad de Dios se debe de hacer. Desafortunadamente, nosotros tenemos un mal en nosotros. Y cuando ese mal nos llena a nosotros de celos, de envidias, y después estamos en posiciones de liderazgo, ¿qué usted cree que va a ocurrir con los subalternos, las personas que están bajo nuestro mando? ¿Qué usted cree que va a suceder? Por eso es que el modelo más mayor, más ejemplar, más hermoso y maravilloso, hace 2000 años vino a la tierra y caminó en medio de nosotros. Y que es el modelo que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Porque Dios en su gloria, en su magnificencia, en su majestad, Él no podía venir en esa forma a la tierra, porque el Salmo 104, verso 32 dice que Él mira la tierra y ella tiembla. Imagínese usted, si Dios hubiera venido. Aun cuando Dios se manifestó en el monte Sinaí, que Moisés entró, dice en hebreo que Moisés estaba temblando. Moisés que hablaba con Dios día y noche, estaba temblando. Solamente oyendo esa orquesta en el Sinaí, y ese humo, y ese fuego, y olvídese, Moisés estaba temblando. Que todo el pueblo dijo, vete tú solo, nosotros no podemos acercarnos a ese monte. Y eso es un monte, imagínese uno ver la misma gloria de Dios. No morimos. Entonces, Dios, en su forma de ser, determina entonces revelarse a su obra maestra que somos nosotros. Y a nosotros Él nos informa todo lo que sucedió antes de la fundación del mundo. ¿Tú sabes el privilegio grande que es eso para nosotros? Que aún los ángeles no sabían, como dice Hebreo 1, 14, 12, y Primera de Pedro 1, 14, que los ángeles se acercan para oír lo que nosotros predicamos y enseñamos. Pues ellos solamente son mensajeros. ¿Ve? Imagínense en Job 1:6 que los hijos de Dios, que eran los ángeles, venían a darle el informe a Dios de lo que había ocurrido en la tierra en ese entonces. Y Satanás, como dice 2 Corintios 11:14, se vistió de ángel de luz y se incluyó dentro de esos hijos de Dios y se presentó allá arriba también. Y Dios le dijo a Satanás de dónde viene. Él dijo de andar y rodear la tierra.
Bien. Entonces, si este estudio le puede ayudar a usted, o esta reflexión, vamos a comenzar a conocer a Dios. Vamos a ver quién es Dios, por qué Dios. Si yo lo tengo en mi vida, en mi corazón, y lo confieso, entonces todo lo que Dios reveló se va a hacer fácil darse a conocer. Comprender no, entender no. Eso no va a ocurrir ni en este siglo ni en el venidero, porque aún en el cielo Dios será un continuo revelatum. Dios será una revelación continua por toda una eternidad y nunca vamos a comprender y entender a Dios. Esa es la grandeza de Dios. El Dios infinito, el Dios eterno, el Dios inmutable, el Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente, todopoderoso, espíritu, soberano, inmanente. Todos nosotros siempre vamos a estar limitados. La jerarquía angelical siempre va a estar limitada. Dios es ilimitado. Vamos a vivir para siempre con Dios, pero no en esa eternidad que hay en Dios. Que Dios determina si seguimos o no seguimos. Sin embargo, Dios no puede determinar si Él sigue o no sigue porque Él es existencia propia. Y como nosotros somos existencia de la propiedad de Dios, entonces nosotros somos codependientes de Dios. Dios no depende de nada ni de nadie. Dios no necesita nada. Por eso es que la gente nos critica a nosotros. Si Dios es rico, si Dios tiene todo, ¿por qué pedimos tanto dinero? ¿Para qué pedimos? Eso lo dicen los chistosos y los cómicos de nuestra sociedad. Todo eso, iglesia grande pidiendo millones de dólares. ¿Para qué? Si el 70% de la humanidad es pobre. ¿Por qué queremos hacer templos grandes y poderosos, con luces y con todo, cuando la gente se está muriendo de hambre? Dice que si conocemos a Dios, nuestra perspectiva religiosa cambiaría. Nuestros planes cambiarían. Nuestra visión y misión cambiaría. Pero como estamos tan concentrados en lo material, en lo que se ve, en la gloria que queremos tener, en el nombre que queremos dejar, en la herencia que queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Estamos mal todos. Vamos a conocer a Dios. Como dice Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos para que creáis y conozcáis y entendáis que yo soy Dios. No hay Dios fuera de mí, ni lo será después de mí. No conozco a ninguno. Y yo soy el fuerte y el poderoso. Antes que hubieran días, ya yo estaba. Los días vinieron por causa de nosotros, pero Dios no necesita días. La noche para Dios es como el día. No existe noche para Dios, no existen 24 horas para Dios, no existen años para Dios. Dios es el Dios eterno. Entonces nosotros, lo limitado, lo confinado, lo que estamos viviendo en este mundo, tenemos esa situación que le estamos sirviendo a un Dios tan poderoso, tan grande. Sin embargo, nos hemos embargado en todas las cosas de la tierra. Mire, este libro, La incomprensión del mal y la santidad de Dios, está en Amazon. Usted pone Reverendo Doctor Nicanor González, libro. Puede poner el nombre. La incomprensión del mal y la santidad de Dios. The Incomprehension of Evil and the Holiness of God. Está en inglés también. Tiene ya 346 páginas y más, 48. Y usted lo puede mandar a buscar, porque ahí lo que yo hablo hoy se explica de una forma más profunda
y usted puede tener este libro como un libro de texto para que lo estudie. Aquí yo le hablo de que el mal es una incomprensión, pero es una condición que tiene el ser humano hasta la redención que Dios tiene preparada para nosotros. Y que esa redención entonces nos va a llevar a estar en la santidad de Dios. Mientras tanto, la santidad de Dios invita a los que viven en el mal para que participen de la santidad de Dios, para que estén allí en la eternidad. Este libro es increíble. Así que mándelo a buscar en Amazon y usted se va a edificar. Si no habla mucho español, pues lo manda a buscar en inglés. Y así queremos hacer con todos los libros que tenemos. Tenemos 10 libros más aquí en español que queremos colectar ofrendas y donaciones para que podamos mandar ese dinero a Amazon y comiencen a publicar estos libros para que ustedes los compren donde quiera que ustedes estén en el mundo. Mi número es 646-755-1290. 646-755-1290. Se puede comunicar, puede ir a YouTube y ponga Reverendo Dr. Nicanor González, YouTube channel, porque todas estas programaciones las están pasando a YouTube. Me pueden ver por televisión con la familia, para un estudio a la familia, invitar gente en la sala y poner esto en televisión y que oigan a un maestro enseñando para que podamos ser edificados. Nos veremos en 2 días y seguiremos con la continuación de esta temática acerca de Dios, y más luego vamos a considerar la forma que Dios determina revelarse a nosotros, la obra maestra de Dios. Sigue en sintonía en 2 días. Nos veremos el jueves a las 5. Bueno, el jueves es Thanksgiving. Vamos a ver cómo vamos a hacer, que yo sé que muchos van a estar comiendo y cenando. Vamos a ver cómo hacemos el jueves. Okay, si no podemos entrar el jueves, entonces siga pendiente, que posiblemente el viernes podemos entrar. Pero el viernes llaman viernes negro. Vamos a ver si le ponemos luz en este día. Dios le bendiga.